Festividad de los santos inocentes mártires. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: «Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes, es Raquel, que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando esta festividad también tan bonita y tan esperada del martirio de aquellos niños en Belén que murieron sin saberlo, protegiendo a Jesús recién nacido. Recordamos que estamos en pleno tiempo de Navidad y así como ayer celebrábamos a la Sagrada Familia en tiempo de Navidad, por lo tanto, en los inicios de nuestra redención, de nuestra salvación, y con lo cual celebrar la familia y especialmente la Sagrada Familia quiere decir que la redención también se obra a través de la familia. Hoy día celebrar la muerte de estos niños, el sufrimiento de estos niños, también es una manifestación de que la redención se consigue a través del sufrimiento. Por eso hoy día la Iglesia nos invita a considerar a estos niños, como decíamos, que murieron sin saberlo, protegiendo a nuestro Señor Jesucristo recién nacido. Una vez que pasaron por este sufrimiento de la muerte, en el cielo encontraron la respuesta de por qué les había pasado esto. Y aunque ellos pasaron por ese sufrimiento de una forma radical pero inmediata, es decir, en bien pequeño tiempo, sin embargo, sus familiares y especialmente sus padres seguramente que quedaron con ese dolor durante toda su vida, el dolor de haber perdido a sus hijos de una manera tan dramática, tan violenta, tan sangrienta. Sin embargo, cuando esos padres de familia, pasado el tiempo y pasando también ellos por la muerte, en la otra vida encontrarían la respuesta de por qué habían sufrido eso. Y la razón, porque sus niños habían protegido a Jesús recién nacido. Esto nos lleva a considerar que el dolor, el sufrimiento, de la forma como vengan, ya sea una enfermedad, ya sea un accidente, ya sea la muerte de un familiar, de repente un sufrimiento que no es físico, pero es moral, que es sentimental, que es anímico, ese dolor, ese sufrimiento que es una realidad diaria y podríamos decir que es una realidad que abarca toda la vida del ser humano. No hay ser humano que no pase por el sufrimiento, aunque sea el hombre más poderoso, aunque sea el hombre que tenga bienes económicos, lo que sea para poder de repente pensar que no va a llegar el sufrimiento sobre él. Sí llega, porque como decía el Papa San Juan Pablo II, la vida del hombre está enmarcada por el sufrimiento.
ese marco lo inicia su nacimiento. Se nace sufriendo porque sufre el que nace y sufre la mamá. Y cuando uno tiene que terminar esta vida, uno termina esta vida ordinariamente a través del sufrimiento de la muerte. Y sin concretar el tipo de muerte que muchas veces es también doloroso. Y además sufren los familiares que quedan todavía en este mundo. Por lo tanto, volvemos a insistir, la muerte es una realidad diaria. Sin embargo, con Jesucristo, pasando también por todos estos procesos por los que pasamos los hombres, las personas, porque Él asumió totalmente la naturaleza humana, pasando por todos estos procesos y finalmente por un sufrimiento duro y además por la muerte, entonces a partir de ahí el sufrimiento y la muerte tienen otro sentido, tienen el sentido cristiano que lo ha dado Jesucristo, pasando Él por todos estos procesos. Por eso, cruz, dolor, sufrimiento, de la forma que vengan, cuando se asume con espíritu cristiano, cuando Dios lo permite de una y otra manera, no es que Dios quiera el sufrimiento, pero lo permite, y la persona, el cristiano, lo asume y lo ofrece a Dios, ese sufrimiento tiene un valor redentor, un valor salvador, como lo tuvo el sufrimiento de aquellos niños inocentes de Belén. Por eso, ahora que estamos recordando a estos niños de Belén, recordar que ese sufrimiento, que ese dolor, hay que asumirlo con espíritu cristiano, es también un medio de santidad, de santificación, y a veces puede ser que no vengan sufrimientos grandes, pero uno mismo personalmente puede asumir pequeños sufrimientos. Son esas pequeñas obras que le podemos ofrecer a Dios. Estamos con un poco de sed y no tomamos agua, o nos demoramos en tomar agua. Estamos con hambre y nos demoramos en comer un poquito, o tenemos ganas de comer una comida muy rica y justo han preparado eso en ese día, y de repente comemos menos de lo que más nos gusta. Son pequeñas cruces que podemos ofrecerle a Dios. Recordar también que el sufrimiento es purificador. Ahora estamos pasando por una pandemia, todo el género humano, toda la humanidad, por algo lo está permitiendo Dios. Y una de las razones es porque es una oportunidad para purificarnos. Hay que tener en cuenta eso. Y luego, en medio del sufrimiento, tener siempre la esperanza del cielo, que es lo que nos da fortaleza y además paciencia y energía para soportar las pruebas y el sufrimiento que uno puede estar pasando, y tener presente que con el sufrimiento nos hacemos corredentores con nuestro Señor Jesucristo, es decir, le ayudamos a seguir redimiendo, salvando a la humanidad. Y finalmente fijarnos en el sufrimiento de la Virgen Santísima. Toda su vida fue una vida de prueba, y la prueba máxima junto a la cruz, al pie de la cruz. Y ahí estuvo ella de pie, acompañando a su Hijo, corredimiendo con su Hijo. Hoy día, pues, en tiempo de Navidad, cuando el nacimiento del Señor, con su nacimiento se iniciaba inmediatamente nuestra salvación, recordamos que con el sufrimiento ayudamos a Jesucristo a esa salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.